Hola, bienvenidos nuevamente compartiendo la pasión por las motos. Mi nombre es Jorge Ríos. Para el tema de hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Te ha pasado que cuando vas a encender tu motocicleta en las mañanas sientes que el motor de arranque gira con dificultad? Atento, porque esto puede ser un síntoma de que el sistema de carga de tu motocicleta esté fallando. En este video hablaremos de componentes, funcionamiento, posibles fallas, diagnósticos y recomendaciones. Así que quédate si quieres aumentar tu conocimiento. Ahorita te vamos a explicar algunos componentes y funcionamiento del sistema de carga. El motor internamente tiene una volante magnética que funciona como un imán y este aprovecha el movimiento mecánico del motor para girar sobre un estator o corona de bobinas, lo que hace que se exciten esas bobinas y genere esa corriente eléctrica. Esta corriente generada en el volante y en el estator es alterna y los componentes de la motocicleta en su mayoría necesitan corriente continua. Aquí es donde entra a jugar un papel importante el regulador rectificador, porque este rectifica la corriente de alterna a continua y además también controla la cantidad de corriente que se le envía a la batería. Por último tenemos la batería, que funciona como un almacenamiento de corriente y además cuando la motocicleta está detenida nos retiene parte de esa corriente. Ahora hablaremos de las recomendaciones y cuidados que tienes que tener a la hora de inspeccionar o manipular el sistema de carga de tu motocicleta. Recuerda, siempre cuida tus manos, utiliza guantes, sobre todo en el sistema eléctrico, ya que nuestro cuerpo tiene carga estática, lo que puede dañar alguno de sus componentes. Cuando se use el multímetro, hay que asegurarse que estamos midiendo la magnitud correcta, es decir, voltaje o tensión, amperaje o resistencia. Y además asegurarse que estamos en la escala adecuada, ya que esto puede dañar el multímetro. La otra también es la posición de las puntas. Tenemos nuestro puerto común que es para el negativo y el otro para el positivo. En el momento en el que vayamos a desensamblar el estator, hay que tener en cuenta que el fabricante nos recomienda utilizar un sellador como esta silicona, pero simplemente en esta zona. Hay que tener especial cuidado en la cantidad que utilizamos para que no se vaya a ir ninguna de esas partículas al circuito de aceite y pueda llegar a taparlo. Dato importante a tener en cuenta a la hora de conectar y desconectar la batería, y es que hay un orden para conectar o desconectar los bordes. Cuando lo vamos a conectar, debemos primero conectar el borde positivo y luego el negativo. Cuando lo vamos a quitar o desensamblar, vamos a retirar primero el borde negativo y luego el positivo. Otra recomendación a tener en cuenta es a la hora de hacer limpieza a los contactos y terminales, y es que siempre debemos utilizar un solvente como un limpiador de contactos. No utilicemos de ningún otro tipo, ya que este es dieléctrico, es decir, que no es conductor, además protege las partes plásticas de los conectores y los terminales de cobre. En este punto ya hablaremos de posibles fallas y causas, buscando así un diagnóstico a qué componente es el que está mostrando la falla. Una posible falla tiene que ver con el generador, es decir, el conjunto estator y volante, que no estén generando carga o la carga suficiente. Esto puede ser debido a que uno de estos hilos se haya roto, por lo cual no hay continuidad y no se genera la corriente. Esto es más evidente en motocicletas que cuentan con un sistema monofásico, ya que simplemente tienen una sola fase y si se revienta no va a generar la corriente. Mientras que en un trifásico, si se revienta uno de estos hilos, se puede perder una fase, pero las otras dos fases puede suplementar de cierta manera que no exista esta fase. Cuando se presenta esta falla, es necesario revisar y desarmar el estator y revisar el estado de cada uno de los núcleos, en busca, por ejemplo, en este caso, de que este núcleo ya está quemado, por lo cual necesitamos reemplazar toda la corona de bobinas o estator. Otra posible falla es que la batería esté recibiendo una sobrecarga de voltaje, es decir, que cuando encendemos la motocicleta, la batería muestra más de 15 voltios en su tensión. Esto principalmente es falla del regulador rectificador, más específicamente en su borne negativo, que es por donde manda todo el exceso de corriente al chasis o a tierra. Por otra parte, otras posibles fallas pueden ser relacionadas con la batería, como puede ser de que no sostenga la tensión. Esto pasa siempre que la batería se descarga por debajo del 60% de su capacidad o ya tiene una celda interna dañada. Otra falla en la batería también tiene que ver con la sulfatación de sus bornes.
Esto puede ser causado por la humedad del ambiente y la no protección de ellos. Algunos síntomas debido a esta falla tienen que ver con un falso contacto, cortocircuitos o que se quemen los fusibles. O directamente que cuando vayamos a abrir el switch de encendido no dé ningún tipo de señal de voltaje. Como ya lo habíamos mencionado, el sistema está compuesto por 4 elementos. Cada uno de estos debe ser inspeccionado de manera minuciosa y de manera adecuada para no llegar a reemplazar una pieza que esté en óptimas condiciones. Aquí te vamos a mostrar paso a paso cada uno de estos diagnósticos. Siempre recuerda que vamos a ir desde lo más sencillo a lo más complejo, como puede ser medir el voltaje de la batería, medir el regulador rectificador, hasta llegar a desarmar la tapa volante para poder acceder al estator y poder hacer un diagnóstico visual. Comenzaremos con las inspecciones de la batería. La primera de ellas es revisar la tensión o voltaje de esta en reposo. Siempre esperamos de que su medición esté entre 12,7 y 13 voltios, que es lo que nos indica el manual de servicio. La siguiente inspección que se va a realizar tiene que ver con las fugas de corriente de la batería. Este valor nos indica si algún componente, por ejemplo la luz trasera, del stop, la luz principal, algún direccional, de pronto está en cortocircuito haciendo resistencia que haga que esa corriente se fugue. Para hacerlo, vamos a hacerlo con nuestro multímetro en la escala de amperios y desconectando el borne negativo de la batería. Como ya lo mencionamos, esta medición va a ser de amperios, por lo cual tenemos que cambiar nuestra magnitud. Es decir, vamos a mover nuestro dial hasta amperios a la escala que necesitamos. Puede ser 2 miliamperios o 20 miliamperios. Dato extremadamente importante. Cuando vayamos a hacer esta medición, siempre hay que hacerlo con el switch cerrado. No debemos abrirlo en ningún tipo de caso, ya que el multímetro hace una especie de puente, ya que cuando medimos amperaje es la velocidad de la corriente. Si llegamos a encender el switch, podemos dañar el equipo. Recuerda siempre cuidar tus herramientas. Para esta medición vamos a hacerlo de esta manera. La punta positiva va a ir al terminal y la punta negativa va a ir al borne. En este caso tenemos un valor de 0 miliamperios. Un valor aceptable que nos entrega el manual de servicios de 3 miliamperios o menos. Llegado el caso en que encontremos un valor mayor, tenemos que ir desconectando componente a componente hasta encontrar cuál es el que está afectando y generando la falla. La siguiente inspección tiene que ver con la corriente rectificada o voltaje rectificado, pero para ello necesitamos encender la motocicleta, buscando de que esté por encima de 13 voltios, 1340, incluso 14 o 15. Ese valor nos lo entrega el manual de servicio, al igual a las revoluciones a las que tenemos que tener acelerada la motocicleta. Para inspeccionar el regulador rectificador de la motocicleta es mucho más cómodo desmontarlo. Para inspeccionar el regulador rectificador de corriente, el manual nos entrega una serie de valores que tenemos que medir entre puntas, ya que internamente este consta de diodos. Lo que vamos a verificar es que la corriente siempre vaya en un solo sentido, en este caso, del estator hacia el regulador. Ya hemos finalizado con las inspecciones a la batería y con las del regulador rectificador. Ahora seguiremos con la del estator. Para hacer esta medición de resistencia vamos a colocar nuestro multímetro en la magnitud de ohms y vamos a medir entre fases, es decir, entre cables o entre terminales. En este caso encontramos que estas bobinas nos marcan 1.1 ohms. Este valor lo vamos a comparar con el que nos entrega el manual de servicio. Otra comprobación que vamos a hacer en el estator es que este no tenga continuidad con masa, chasis o tierra. Lo vamos a hacer igualmente por fases. O sea, cada cable lo vamos a colocar con la punta positiva y colocarlo bien sea en el negativo o bien sea en una parte del chasis que no tenga pintura. Y esperamos que no nos marque ningún tipo de continuidad. La última inspección que le vamos a hacer al estator es medir el voltaje que genera, pero en corriente alterna. Como ya lo venimos mencionando, tenemos que colocar nuestro dial en la magnitud correspondiente, que en este caso va a ser en una escala de 200 para un voltaje de corriente alterna. Al igual que las anteriores mediciones, la vamos a hacer por fases. Punta negativa en uno de los terminales, punta positiva en la otra de los terminales. Para esta medición es necesario encender la motocicleta y además acelerarla a unas determinadas revoluciones que nos entrega el manual de servicio.
La motocicleta nos entregó un valor por encima de 80 voltios en corriente alterna. Según el manual de servicio, esto quiere decir que el estator está en buenas condiciones. Estas inspecciones lo hacemos sin necesidad de llegar a desarmar el motor. Como ya lo habíamos mencionado, vamos de algo muy sencillo a algo más complejo, puesto que la última inspección es visual, pero para ello necesitamos drenar el aceite del motor y necesitamos retirar la tapa volante para poder inspeccionar físicamente el estator y el estado de cada uno de sus núcleos. El objetivo de la inspección visual es encontrar, como en el caso de esta corona de bobinas, este núcleo que se encuentra quemado. Esto puede ser causado por múltiples factores. Uno de ellos puede ser un bajo nivel de aceite, ya que el aceite también funciona como refrigerante para estos núcleos. Recuerda que en Cazarella manejamos baterías, tanto en secas como en gel, para la mayoría de motos que tenemos en el mercado, como lo es por ejemplo en este caso la Gixxer 150. Las baterías Cazarella ya vienen con su carga inicial para facilitar su instalación. Una pieza fundamental de tu sistema de carga es la batería, por eso pide, usa y recomienda baterías Power Cazarella. Ya hemos visto todas las inspecciones, posibles fallas y causas del sistema de carga. Recuerda que puedes dejar tu like, tus comentarios si tienes algunas dudas. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta un próximo video compartiendo la pasión por las motos.